Laboratorios Medix presenta. Rusia se convirtió oficialmente en una nación cristiana en el año 988 con la conversión de Vladimiro, príncipe de Kiev, atraído por la belleza de la liturgia ortodoxa griega. La influencia de la cultura bizantina se puso de manifiesto en las artes, sobre todo en la pintura de iconos, los frescos y mosaicos religiosos y la arquitectura eclesiástica que florecieron en la Rusia de Kiev después del año 1000. Fueron los zares quienes llevaron el ascenso de Rusia a la grandeza, construyendo así un gran imperio. Es un grande gusto saludarle a través de la televisión y platicarle que hemos dejado los estudios, hemos dejado la Ciudad de México y nuestro país y hemos hecho un gran recorrido para llegar hasta Rusia. En efecto, hoy este programa será desde Rusia. Nos encontramos en la ciudad de Moscú. Desde aquí le doy la bienvenida a este programa y le anticipo que le mostraremos iglesias catedrales, le mostraremos monasterios, entraremos a estas iglesias para conocer juntos usted y nosotros las raíces fuertísimas de la cristiandad arraigadas en este pueblo ruso desde hace muchos siglos, teniendo como sede la Iglesia Ortodoxa Rusa, siempre fiel a Cristo Jesús y con un gran amor a la Virgen María. Conoceremos iconos formidables, veremos la arquitectura tradicional de las iglesias ortodoxas rusas, conoceremos grandes testimonios de fe y de amor de un pueblo que supo mantenerse fiel al mensaje de Cristo y al Evangelio a pesar de la persecución a la fe durante el tiempo de la Unión Soviética, cuando se llegó a decir que la fe era el opio del pueblo. Pues este pueblo se ha mantenido fiel, siempre fiel. Desde Rusia le saludo con afecto, le doy la bienvenida a este programa. Desde este sitio emblemático, la Catedral del Manto de la Virgen María, conocida también aquí, junto al Kremlin, como la Catedral de San Basilio. Sea bienvenido, comenzamos. Estamos situados afuera del Kremlin. Kremlin significa ciudad amurallada. Es la ciudad vieja de Moscú. Y a mis espaldas está la famosísima Catedral de San Basilio, que inicialmente se llamó Catedral del Manto de la Virgen. Está consagrada a la Virgen María, Madre de Dios. Pero tomó el nombre de San Basilio porque en este lugar fue sepultado un hombre ermitaño, un hombre que vivía en constante oración y que paseaba por estas calles de la ciudad de Moscú, dentro del Kremlin, siempre en oración y viviendo de la caridad y de la limosna de las demás personas. El zar lo respetaba y le temía. El zar protegió a este hombre y pronto su fama creció porque se dice que obtenía milagros de Dios. Así que el zar lo quiso sepultar en esta Catedral del Manto de la Virgen y el pueblo venía aquí buscando algún milagro que San Basilio le pudiese obtener. Así tomó el nombre popular de San Basilio. Una edificación típica de las iglesias ortodoxas rusas, con sus cúpulas en forma de bulbo, de cebolla, ricamente ilustradas en multicolores, obtenido con el material del esmalte. La Catedral de San Basilio se encuentra en el extremo sureste de la Plaza Roja de Moscú.
Su construcción fue ordenada por el zar Iván IV el Terrible para conmemorar la victoria sobre los tártaros en Kazán a mediados del siglo XVI. La edificación de esta catedral, epicentro de la fe ortodoxa, solamente tardó 6 años y fue consagrada el 12 de julio de 1561. De planta octagonal, inicialmente se trataba de un conjunto de 9 capillas independientes, cada una de ellas dedicada al santo en cuyo día el zar Iván el Terrible ganó una batalla. Cada una de sus torres rematadas por una cruz corresponde a una capilla. Posteriormente se añadió una 10ª capilla sobre la tumba de San Basilio. Fue construida en lo que se conoce como Tercera Edad de Oro del arte bizantino. En su parte exterior los muros se decoraron con la técnica que imitaba la incrustación de grandes piedras. El interior se cubrió de pinturas al óleo con imágenes de los santos y escenas de sus vidas. La torre central es la más alta, mide 47.5 metros de altura, corresponde a la Capilla de la Intercesión, capilla que fue ricamente decorada en su iconostasio de oro que culmina con una imagen de la Virgen María con el Niño Jesús. En la catedral hay 9 iconostasios y 400 iconos en total. Fue incluida desde 1990 en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y es considerada una de las 7 maravillas de Rusia. El Kremlin es la parte más antigua de la ciudad y la residencia oficial del presidente de la Federación de Rusia. En el Kremlin vivieron los príncipes de Moscú, los zares, y se coronó a los emperadores rusos. Aquí solía concentrarse toda la ciudad durante las celebraciones eclesiásticas. Durante la segunda mitad del siglo XV, el Kremlin se reconstruyó y desde entonces conserva su aspecto actual. La Plaza de las Catedrales es la principal plaza del Kremlin. Se terminó en la segunda mitad del siglo XV después de erigidas las catedrales, convertidas en los principales santuarios de Moscú y de toda Rusia. En 1990 el complejo arquitectónico fue incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Nos encontramos en el interior del Kremlin. Estamos ante la iglesia de la Dormición. Y esto nos hace preguntarnos si acaso la Virgen María se durmió o se murió. Aunque la expresión dormición la usamos en ambas iglesias, me refiero a la iglesia de Occidente, la iglesia de Roma, y las iglesias de Oriente, las diversas iglesias ortodoxas, el término dormición no se refiere en rigor a que la Virgen María no haya muerto. Ambas iglesias ortodoxas y la iglesia de Roma están de acuerdo en que la Virgen María verdaderamente murió, pues no puede ser superior el siervo a su Señor. Y si nuestro Señor Jesucristo pasó por la muerte para rescatarnos de la muerte, la Virgen María no fue librada del paso por la muerte. Aunque ambas iglesias en algunos momentos han considerado que Dios, como una gracia especial, la pudo haber librado de la muerte. No fue así. La Virgen María verdaderamente murió y comprensiblemente se piensa que su divino Hijo la resucitó en un tiempo rápido después de su muerte. Y esto nos lleva a hablar de la iglesia que tengo a mis espaldas. Es la iglesia de la Asunción de María, también llamada de la Dormición. Después de que ella murió y fue resucitada por el Señor, fue asunta a los cielos en cuerpo y en alma. Esta iglesia en el Kremlin está dedicada a ese dogma mariano, el dogma de la Asunción, llevada al cielo por su Hijo en cuerpo y en alma. La Catedral de la Asunción, edificada por el arquitecto italiano Aristóteles Fioravanti, se convirtió en la catedral principal de Rusia y en necrópolis de los ciudadanos y patriarcas de Moscú. En esta catedral se celebraban ceremonias solemnes, se hacían actos públicos importantes, actos de Estado, y se honraban las victorias. Aquí también se ordenaba a los obispos metropolitanos y a los patriarcas. Se edificó expresamente para instaurar la fe ortodoxa en Moscú, conservando estrictamente las tradiciones de la arquitectura rusa. La colección de iconos de los siglos XII a XVII es una de las más ricas del mundo, de los que el más venerado es el icono milagroso de Nuestra Señora de Vladimir.
Esta catedral de 5 cúpulas es el edificio más antiguo de Moscú y gracias a Dios se conserva íntegramente, aunque en la actualidad funciona como museo. Dentro del Kremlin, la ciudad fortaleza en Moscú, estamos ubicados en la llamada Plaza de las Catedrales. A mis espaldas se encuentra la iglesia de la Anunciación de María. Esta iglesia fue edificada para recordar y venerar el momento en el que el arcángel Gabriel se apareció a Nuestra Señora para darle el feliz anuncio de que ella engendraría en su virgen al seno a la palabra de Dios. Puede usted ver las cúpulas en forma de cebollas cubiertas con lámina de oro y le hago el comentario de que en la cúpula principal, debajo de la cruz, se puede observar una media luna. Hay quienes piensan que es una referencia al Islam, pero no es así. Se refiere al cáliz que recoge la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo durante su pasión y muerte en la cruz. La Catedral de la Anunciación originalmente estuvo destinada a las ceremonias de carácter familiar de los príncipes y zares. Aquí se celebraban los sacramentos de matrimonio y bautismo de los herederos al trono y se guardaba el tesoro de los príncipes y de los zares. La iglesia fue restaurada y reformada varias veces hasta llegar al aspecto moderno con las galerías cubiertas. Sus 9 cúpulas doradas sobresalen de las murallas del Kremlin. Las paredes exteriores están decoradas con frisos arcados que hacen que su fachada sea diferente a las demás. El objeto de más valor de la catedral es el iconostasio. Los casi 100 iconos que presentan escenas de la Anunciación fueron pintados entre los siglos XIV y XVII. Destacan por su belleza las puertas de cobre y los 4 altares laterales. En la llamada Plaza de las Catedrales, en el interior del Kremlin, está la iglesia de San Miguel Arcángel, el jefe de los ejércitos celestiales, quien expulsó a los ángeles caídos, los demonios del cielo. Vamos a acercarnos a esta iglesia de San Miguel Arcángel para entregarle a usted varios detalles que nos hablan de ella y de los iconos que contiene en su interior. Esta catedral, dedicada al arcángel San Miguel, patrono del ejército ruso, fue edificada por el arquitecto italiano Alevis Novi y ha servido de cementerio a los grandes príncipes y zares. Yacen aquí, entre otros, Iván Kalita, Dmitri Donskoy, Iván III el Grande, el patriarca Filareto y el zar Mijaíl. Las tumbas de Iván el Terrible y 2 de sus hijos se encuentran en un sepulcro especial. Su planta consta de 3 naves, su fachada es típica del Renacimiento italiano, así como el trabajo de cantería de los muros, y luce una gran cúpula dorada al más puro estilo ruso. La catedral contiene pinturas fúnebres en sus paredes. Su iconostasio principal es de madera cubierta en oro y mide 13 metros de altura. Los iconos de su decoración son de los siglos XVII al XIX. Estamos en el interior del Kremlin, en la Plaza de las Catedrales. Estoy con 2 chicas rusas muy amables, expertas ellas en arte sacro ortodoxo ruso. Ella es Nelly Konstantinovna y ella es Gala. Y nos van a explicar en dónde estamos. Platícanos, por favor, Nelly, ¿qué es el Kremlin y cuál es este lugar llamado la Plaza de las Catedrales? ¿Por qué se llama así? El Kremlin fue construido y planeado por los italianos, pero es el deseo de Iván el III, el abuelo de Iván el Temible. A nuestras espaldas está la iglesia de la Asunción de María. ¿Qué hizo Napoleón cuando estuvo aquí? ¿Qué hizo de esta bellísima iglesia? Entonces Napoleón aquí robó marcos de los iconos, marcos de Biblia. Si calculamos, son 5 toneladas, 600 kilos de oro y plata que robó Napoleón aquí.
Por eso, después de la salida de Napoleón del Kremlin, necesitábamos aquí hacer restauraciones, limpiar todas las iglesias y bautizarlas de nuevo. Pero hablemos de pasteles, hablemos de cosas buenas. Al estar uno en el interior de estas maravillosas catedrales y al contemplar sus riquísimas ilustraciones, sus pinturas, la mente se nos va a la Capilla Sixtina en el Vaticano. Pero este es un arte muy diferente, es un arte bizantino, los iconos ortodoxos rusos. Le voy a pedir a Nelly que nos explique en qué consiste este arte y cuál es el acervo artístico que estas iglesias contienen en su interior. Parte de los iconos antiguos están en la Catedral de la Asunción, la Catedral Antigua. Y muchos del parte occidental del mundo están aquí y saben que aquí hay estos iconos antiguos, por eso preguntan por ellos. A Nelly, que es una experta conocedora de este arte sacro y de los iconos, le voy a preguntar una cuestión también teológica. ¿La Virgen María verdaderamente murió o no murió? Solo se durmió. Cuando murió, ella estuvo así como durmiendo 3 días y después su hijo Jesucristo la llevó al cielo y por eso ella es como la reina de todo el pueblo y toda la población reza y habla con ella como a la persona ya viva. Cuando vemos en los iconos de la dormición de María a nuestro Señor Jesucristo que tiene en su brazo una figura de un infante, de un niño pequeño, ¿qué expresa esta imagen? ¿Qué simboliza la figura pequeña envuelta en blanco con un aureola alrededor de la cabeza? Pero no todos pueden contestar que es el alma de la Madre de Jesucristo. Es María como una persona viva, como una mujer, aquí en la tierra. Cuando morimos, cuando muere alguna persona, su alma se separa del cuerpo. Y aquí Jesucristo la tiene en sus brazos. Esta es una de las cosas muy teológicas, profundamente teológicas que uno puede encontrar en el arte bizantino de los iconos ortodoxos rusos. Ahora, he de platicarles sobre la fe en Rusia. Les voy a preguntar qué es lo que sucedió durante la época soviética, cuando se dijo que la religión es el opio del pueblo y nos encontramos con un pueblo ruso muy creyente. ¿Se mantiene la fe en Rusia hasta nuestros días? ¿Fue diluida o ha crecido? No se puede anular, no se puede matar, cerrar y prohibir la religión. La religión siempre existe, vive dentro del pueblo, de su alma y hasta ahora podemos ver cómo se renueve la religión. ¿Qué tal? El comunismo no pudo acabar con la fe. Rusia es un pueblo creyente y los jóvenes ahora van a las iglesias, rezan, se está renovando la fe en Rusia. Sí, la juventud viene a las iglesias, a los templos. Esto se puede ver más durante las fiestas religiosas, que viene mucha juventud. Pues yo estoy muy agradecido con Nelly, con Gala, porque nos han explicado esto. Y yo les pregunto, ¿soy el único que tiene frío yo? Vámonos a tomar unos vodkas para quitarnos el frío. Vamos a tomar té, porque té es un remedio que se calienta a la persona, pero té fuerte. ¿Y el vodka no? Durante el trabajo no. Después, y vodka, y licor, y cualquier bebida. Pues tenemos todavía mucho que mostrarle a usted, así que continuamos recorriendo el Kremlin, recorriendo Moscú, estos lugares de Rusia, ahora como usted lo escuchó, renovada en su fe. Continuamos.
práctica. Hazla con la pasta mexicana de mayor venta.